Hola. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de los circuitos de polarización de transistores. En videos pasados hemos hecho recordatorios del teorema de Thevenin y de la regla del divisor de voltaje. Si tú traes muy frescos estos conceptos, bueno, pues sigamos adelante. De lo contrario, me gustaría que te remitieras a esos videos a fin de que este nuevo se entienda a la perfección. Nuestro objetivo es dejar atrás las variaciones de la ganancia de corriente directa, porque veíamos en los videos anteriores cómo esta ganancia nos afecta en la amplificación de pequeñas señales, y para ello les voy a dejar 6 pasos muy prácticos para poder analizar y diseñar estos circuitos de polarización con transistores. Y vamos a iniciar con un recordatorio más. Recordemos que es una fuente de voltaje ideal. Pues una fuente de voltaje ideal es como la hemos venido manejando, es el símbolo de una batería que tenemos aquí de 10 volts y una resistencia de carga RL equivalente a 1 kilo ohm. Una observación aquí: las resistencias de carga simbolizan o ejemplifican un circuito. Esta resistencia de carga puede ser un circuito, puede ser un amplificador, puede ser toda una consola de grabación, puede ser tu mismo teléfono celular, el cual necesita una fuente de 10 volts, por ejemplo, para poder funcionar. Entonces, las resistencias de carga representan una carga para esta fuente de voltaje. En este caso, pues esa carga requiere de 10 volts para poder funcionar. Sabemos también que esa carga va a requerir una corriente que le va a poder suministrar esta fuente para también poder operar. En este caso, que hablamos de las fuentes ideales, nosotros podríamos determinar el voltaje entre A y B, y pues simple y sencillamente es igual a 10 volts, porque si hacemos la ley de Ohm, llegamos a esa conclusión. Eso es una fuente de voltaje ideal, pero en realidad las fuentes ideales no existen. Las fuentes de voltaje ideales se utilizan para el entendimiento de muchas cosas, pero en la práctica no son así. En la práctica, una fuente de voltaje tiene internamente una resistencia. Esa resistencia comúnmente se le denomina RS. Generalmente las baterías o las fuentes de voltaje reguladas, las fuentes de laboratorio, pues tienen esa resistencia interna conectada en serie, pues muy pequeñita, a fin de que el voltaje entre A y B sea constante, sea lo más estable posible. Entonces, si nuestro circuito o nuestra carga para esta fuente representa 1 kilo ohm, nosotros tenemos que encontrar la forma en cómo ese voltaje no decaiga. En este caso, utilizando la regla del divisor de voltaje que veíamos en videos anteriores, podemos determinar el voltaje entre A y B. Entonces, en este caso sería la carga que representa ese circuito para esta fuente entre las sumas de las resistencias en serie multiplicadas por la fuente. En este caso nos da un valor aproximado de 10 volts, nos da 9.90 y tantos. Esta sería una fuente de voltaje real adecuada para esta carga en específico de 1 kilo ohm. ¿Por qué? Porque el voltaje se mantiene razonablemente constante. Pero ahora imaginemos una fuente de voltaje con una resistencia interna de 500 ohms. Es decir, esa resistencia interna de la fuente sigue siendo menor que la carga. Es la mitad, pero veamos qué sucede si sustituimos los valores. Nos queda que el voltaje entre A y B decayó a 6.6 volts, pues dicha fuente ya no va a ser tan útil porque ya decayó su voltaje a 6.6. Por lo tanto, se recomienda que esa resistencia de carga o esa carga sea cuando menos 100 veces mayor a la resistencia interna de la fuente. Si eso se cumple, yo garantizo que va a operar con un voltaje adecuado. Ahora, la corriente que se le suministra a la carga, ese es otro asunto que también debemos de considerar, porque recordemos que la carga
le va a demandar corriente a esta fuente, y esta fuente debe de ser capaz de proporcionársela. Si esto no fuera así, entonces la fuente dejaría de ser útil. Ahora entremos en materia. Veamos la polarización mediante divisor de voltaje. Este circuito que vemos aquí es un circuito como los que ya conocemos, es de emisor común. Ahora nuestro objetivo principal es eliminar al máximo la variación de la ganancia de corriente directa y polarizar al transistor con una sola fuente de voltaje. Uno de los métodos de polarización más práctico es utilizar a la fuente de voltaje de colector que polariza el colector como una fuente de polarización única. Observen ustedes que para simplificar el esquema, el símbolo de la batería lo hemos omitido y en su lugar se reemplaza con este símbolo. El símbolo positivo significa que el polo positivo de la fuente VCC está ahí presente. Si tuviésemos un signo negativo precedido por las siglas VCC, significaría que el polo negativo de esa fuente pues está ahí conectado. Entonces en este caso entendamos pues que el colector pues está polarizado. Esa es la primera observación. La segunda observación, noten ustedes que hemos inaugurado una resistencia de emisor y concluiremos este hecho en breve. Esto es muy importante. Y la tercera observación es que un voltaje de polarización de corriente directa lo hemos ahora desarrollado y observa que la fuente BBB se ha omitido y en su lugar hemos inaugurado un divisor de tensión resistivo compuesto por la resistencia R1 y por la resistencia R2. La fuente de voltaje de colector es el voltaje de alimentación de corriente directa en el colector, o sea que el colector necesita. Por lo tanto, ahí existe una corriente de colector. Y por las condiciones en las que el transistor está construido, nosotros sabemos que circula una corriente por el emisor, que dicho sea de paso, es igual a la corriente de colector. ¿Por qué? Porque eso obedece a que la corriente de emisor, por ley de corrientes de Kirchhoff, es la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Pero la corriente de base sabemos también que es muy pequeña, es despreciable comparada con la corriente de colector. Por lo tanto, por esa razón podemos asumir que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. Observen ustedes que en el punto A existen dos trayectorias para la corriente. Una es la corriente de base y la otra es la corriente que circula por R2. Y finalmente, de nuevo, por la ley de corrientes de Kirchhoff, nosotros sabemos que la suma de corrientes que entran a una unión o nodo debe ser la misma que las que salen de él. Por lo tanto, la corriente que circula por R1 pues es la suma de esa corriente de base y esa corriente I2. Y una observación más no menos importante. Debido a que la corriente de base debe de ser pequeñita, este divisor de voltaje debe ser capaz y estar diseñado de tal forma que la corriente de base sea mucho menor que la corriente que circula por R2. Esas son las condiciones para que el transistor opere. ¿Cómo logramos eso? Pues simple y sencillamente haciendo más pequeña a R2, porque recuerden que si la resistencia es la oposición al flujo de la corriente, si esa resistencia la hacemos más pequeña, pues está ofreciendo menos oposición. Muy bien, no perdamos de vista que este divisor de voltaje es realmente la polarización de la base del transistor enmascarada. Vean ustedes la región sombreada. Es decir, que para este divisor de tensión enmascarado, el resto del circuito representa una carga y que esa carga le va a demandar una corriente de base IB muy pequeñita, ¿verdad? Lo sabemos. Tan pequeñita que para fortuna nuestra y para este divisor de tensión puede ser considerada para este momento despreciable. Sin embargo, lo que no se podrá despreciar
es el voltaje que debe de estar presente en las terminales A y B, porque sabemos que este voltaje, por cierto llamado VBB, porque recuerden que este divisor de voltaje está sustituyendo a aquella fuente VBB. Bueno, pues este voltaje debe de ser capaz principalmente de dos cosas. Una, polarizar al transistor a la unión base-emisor. Y dos, poner al punto de operación en la región lineal activa de corte o de saturación. ¿Cómo? Pues proporcionándole la corriente que requiere esta carga, en este caso pues era IB. Muy bien, dado que la corriente de base tiene un efecto despreciable sobre el divisor de tensión, podemos imaginar abierta la conexión entre el divisor de tensión y la base, es decir, sin la carga pues, por el momento. Por lo tanto, este voltaje en la base se puede obtener por medio de la regla del divisor de tensión. Si se te dificulta entender este circuito y el divisor de caídas de tensión, pues recuerda que siempre en ocasiones conviene redibujar el circuito para poderlo entender mejor. Si nosotros redibujamos este circuito de esta manera, pudiera ser más claro, o todavía más claro así, y ahí no cabe duda que VBB lo podemos obtener por la regla de división de tensiones. Y con esto tenemos nuestro primer paso que les prometí. Esta es la primera fórmula, el primer paso que debemos aprender para determinar el voltaje VBB que sustituye a la fuente y a la resistencia delimitadora de corriente que teníamos anteriormente. Muy bien, mi circuito completo es este. Nosotros sabemos que por aquí debe de circular una corriente IB, y lo que hemos dicho en otras palabras es de que este divisor de tensión lo podemos modelar por lo pronto de esta manera. Muy bien, si nosotros analizamos esta malla, por ley de voltajes de Kirchhoff, vemos que la corriente que circula por IB va a polarizar la unión base-emisor y la caída de tensión que existe en la resistencia de emisor recién inaugurada. Entonces, la elevación de tensión VBB menos la caída que hay en base emisor menos la otra caída, que en este caso le denominamos voltaje del emisor, debe de ser igual a 0. Por lo tanto, con ello se puede conocer la caída de tensión en la resistencia recién inaugurada. Si despejamos, nosotros tenemos nuestro segundo paso, la elevación de la fuente de voltaje menos la caída base emisor. Y con ello, a través de la ley de Ohm, se puede obtener que la corriente de emisor pues es el voltaje del emisor entre la resistencia del emisor. Y aquí me voy a detener un momento. Recuerden ustedes que cuando estábamos estudiando la recta de carga, definimos lo que era la polarización de la base, y decíamos que la polarización de la base se definía como el establecer un valor fijo de la corriente de base. Y observen ahora ustedes lo que estamos haciendo con la corriente del emisor. Vean que hasta ahorita no hemos involucrado para nada a la beta. A la ganancia de corriente directa no está presente en estas ecuaciones. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues polarizando al emisor, es decir, estamos fijando un valor constante de corriente en el emisor, sin tener variaciones de la ganancia. Aquí está una conclusión muy importante, y a eso obedece que hayamos inaugurado en esta polarización una resistencia de emisor. Aquí tienen la justificación. Estamos polarizando al emisor, es decir, estableciendo un valor fijo de la corriente ahí, sin que nos perjudique la variación de la ganancia de corriente directa. Válganme mis pleonasmos, pero es que es muy importante repetirlo quizá de diferentes maneras para que se entienda que hemos polarizado ahora al emisor con esta configuración. Muy bien, sigamos adelante. Nosotros sabemos por Kirchhoff
que la corriente del emisor es la corriente del colector más la corriente de la base, pero como la corriente de base es tan pequeña, en este caso incluso la estamos despreciando, pues podemos asegurar que la corriente de colector es prácticamente la corriente de emisor, cosa que no nos debe de sorprender, pues esto ya lo sabíamos de tiempo atrás. Y esto para nosotros representa el cuarto paso importante. Una vez teniendo la corriente de colector, esta va a polarizar a la caída de tensión que hay en RC, y también puedo encontrar la caída de tensión que hay entre el colector y tierra. Aplicando nuevamente la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que la elevación de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia RC menos esta caída de tensión entre el colector y tierra debe de ser igual a 0. Como a mí me interesa el voltaje de colector, lo despejo y obtengo mi quinto paso. Y noten ustedes que ya no representaría ningún problema obtener la cerecita del pastel, que es el voltaje entre colector y emisor. ¿Por qué? Porque nuevamente por ley de voltajes de Kirchhoff es la caída de tensión del colector menos la caída de tensión en la resistencia de emisor. Y aquí tienen ustedes los 6 pasos prometidos al inicio de este video. Si nosotros recordamos estos 6 pasos, que vean que son muy sencillos porque no hemos aplicado más que la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Entonces no debieran representar ningún problema para determinar ni la corriente de colector ni el voltaje colector emisor, que finalmente es lo que nos interesa ahora. Recuerden que desde que empezamos a estudiar a los transistores, siempre nos ha interesado una gráfica compuesta por el eje Y igual a la corriente de colector y el eje X igual al voltaje colector emisor, y todo lo que ocurre en esa gráfica es lo que nos ha interesado hasta el momento. Recuerden ustedes los 3 objetivos de este video. El primero era eliminar la fuente de voltaje VBB, lo cual ya hicimos y lo logramos haciendo un divisor de tensión en esa zona. El segundo objetivo al eliminar la fuente era que teníamos que buscar la forma de polarizar la unión base-emisor. Ya lo logramos mediante el divisor de voltaje, es nuestra fórmula número 1. Noten ustedes que con esta polarización mediante divisor de tensión, hemos logrado establecer un valor fijo de la corriente de emisor. En otras palabras, logramos polarizar al emisor, resultando con ello que ahora el punto de operación, que recuerden que depende de IC y BCE, nuestros ejes X y Y, es independiente de la ganancia de corriente directa y por lo tanto de sus variaciones. Estos 6 pasos es todo lo que se requiere para la mayoría de los circuitos con divisor de voltaje, Y este buen sabor de boca pues nadie nos lo va a quitar. Pero puede haber casos en los que se necesite analizar el circuito con más precisión. Hasta ahora hemos pasado por alto la carga que representa el transistor para el divisor de tensión. Inclusive al principio del video dijimos, como la corriente de base es tan pequeñita, vamos a considerar despreciable la carga, y llegamos a los 6 pasos que acabamos de mencionar. Por lo tanto, un análisis más exacto debe de considerar la resistencia de Thevenin, siguiendo los pasos de Thevenin. Miren que este circuito divisor de voltaje yo lo puedo modelar de la siguiente manera. Una fuente de tensión, porque ese divisor de voltaje lo único que proveía sin la carga era mi fórmula 1, el valor de VBB. Pero siendo un poquito más curiosos, este divisor de voltaje yo tendría que modelarlo una fuente de voltaje que provee una tensión en la base y su respectiva resistencia interna. ¿Para qué? Para con ello asegurar que con ese divisor de voltaje modelado de esa manera, yo puedo conectar una carga, que en este caso representa el resto de mi circuito, y que 1. necesita alimentarse de ese voltaje, que no decaiga, ¿verdad? Y 2, que ese circuito va a demandar una corriente que sabemos que es pequeña, IB, pero que esta fuente debe de ser capaz de podérsela suministrar. Muy bien, entonces este modelo representa el divisor de voltaje, y lo que me dice Thevenin es
quita la carga y observa desde ahí al circuito para poder calcular la resistencia equivalente Thevenin. El segundo paso que nos dice Thevenin es hacer todas las fuentes cero. En este caso nada más tenemos una sola fuente de voltaje y al hacerla cero sabemos que la debemos de poner en corto. ¿Por qué? Pues porque el voltaje en un corto es igual a cero. Y vemos que el circuito visto desde donde estaba la carga, la resistencia equivalente que tenemos es el paralelo de R1 con R2 y ya encontramos la resistencia de Thevenin. El tercer paso que nos dice Thevenin es colocar nuevamente las fuentes de voltaje y de corriente, en este caso no tenemos de corriente, y determinar el voltaje justo donde quitamos la carga. Y noten ustedes que por divisor de voltaje tenemos que el voltaje de Thevenin es justo el paso 1 de nuestro procedimiento. Si aplicamos ahí la regla de divisor de voltaje, tenemos nuestro voltaje VBB. Así que el circuito equivalente que tenemos de este divisor de tensión, pues es nada más y nada menos que el circuito de Thevenin que teníamos anteriormente, pero ahora, con conocimiento de causa, esa resistencia interna de esa fuente representa el paralelo de R1 y R2, y la fuente tendrá un voltaje igual a VBB. Ahora sí, con toda confianza y libertad, a esta fuente con su resistencia interna, ya le puedo conectar una carga asegurándome de que ese voltaje no se caiga. Y para que esto suceda, recordemos la regla de las fuentes de voltaje que nos dice que para este caso la resistencia de Thevenin debe de ser cuando menos 100 veces menor a lo que represente esa carga del circuito. Ahora nuestra pregunta es, ¿cuánto representará esa carga del transistor para este divisor de tensión? Bueno, esto va a depender de cada transistor y la respuesta es muy simple porque nosotros conocemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base y también sabemos que la corriente del emisor es prácticamente igual a la corriente de colector, es decir, que la corriente de emisor la podemos expresar como beta veces la corriente de base. Por lo tanto, y en este caso si miramos desde el lado de la base del transistor, es decir, como lo vería el circuito de divisor de tensión, pues noten ustedes que todo parece indicar que la resistencia de emisor parece ser beta veces mayor que la carga que representa el circuito. En otras palabras, un excelente diseño que garantiza un punto de operación extremadamente estable debe de satisfacer esta regla. La resistencia de Thevenin debe de ser 100 veces menor a beta veces la resistencia de emisor. En algunas ocasiones el ser tan estricto con esta regla da lugar a valores muy pequeños de R1 y R2 y eso a su vez van a provocar otros problemitas que veremos más adelante. Entonces un consejo práctico, que lo tomen muy en cuenta, es que el efecto de carga puede ser estimado y de inmediato compararlo con el valor R2 y RE. ¿Cómo? Miren, si R2 es cuando menos 10 veces menor a beta veces la resistencia de emisor, esto representará que el efecto de carga será del 10% o menos y el divisor de voltaje será rígido y por lo tanto el punto de operación va a ser estable. Tomen este consejo muy en cuenta. Muy bien, antes de dar punto y aparte a esta explicación, voy a hacer un compendio de lo que hemos visto en este video tutorial. Iniciamos diciendo que íbamos a recomendar 6 pasos prácticos a los cuales llegamos sin haber considerado la carga del circuito. Con esos 6 pasos encontramos prácticamente dos valores importantes. La fórmula 3, que es el valor de IE, o la corriente emisor, que recuerden es la misma que del colector, y decíamos la cerecita del pastel, voltaje colector emisor, porque finalmente son los datos que nos interesa obtener, observar en este tipo de circuitos. Después consideramos ya la carga
identificamos que el divisor de voltaje debíamos haberlo modelado con un circuito Thevenin, con una fuente y su resistencia interna. Después determinamos la carga que representaba para esa fuente el resto del circuito y llegamos a esta conclusión. Ahora seamos un poquito más minuciosos en el sentido de determinar la corriente de emisor, ya considerando todo lo que hemos comentado hasta ahorita. Bueno, ahora sí, es punto y aparte y empecemos a concluir. Tenemos este circuito con polarización mediante divisor de voltaje. Este circuito lo podemos modelar de esta manera, y después de haber analizado la carga del circuito y el hecho de que este divisor de voltaje lo podemos representar como una fuente de voltaje ya más real, haciendo uso del teorema de Thevenin, pues también entonces podemos modelar el circuito de esta manera. Veamos qué ocurre en la malla 1. Este voltaje de Thevenin o esta fuente de voltaje de Thevenin, al momento de que circula la corriente de base, va a ir polarizando la resistencia de Thevenin, el diodo base emisor y la polaridad que va a tener la resistencia RE debido a la corriente de emisor. Por la ley de voltajes de Kirchhoff tenemos esta relación, de la cual podemos despejar el voltaje de Thevenin y nos queda que la elevación de tensión de Thevenin va a ser igual a la caída de tensión que hay en RT, que es la corriente IB por el valor de esta resistencia de Thevenin, menos esta caída que existe en el diodo base emisor, menos la caída que existe en la resistencia del emisor debida a la corriente del emisor y la resistencia. Nosotros conocemos que la corriente de emisor es beta veces la corriente de base. Si de aquí despejamos la corriente de base, nos queda esta relación. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues para dejar esta ecuación solamente en términos de una sola variable, en este caso IE, la corriente de emisor, que es la que me interesa conocer. Entonces, sustituyendo, tenemos esta relación, factorizamos la corriente IE, nos queda así, despejamos la corriente IE y llegamos a esto. La corriente del emisor es igual al voltaje de Thevenin menos la caída de tensión base emisor entre esa relación de resistencias, que esto es lo mismo que tener esto, porque la resistencia de Thevenin sabemos que es el paralelo de la resistencia R1 y R2. Y bueno, dicho sea de paso, recordemos que el voltaje de Thevenin representaba nuestra fórmula 1, donde calculábamos BBB. Voy a quitar todo esto que no nos interesa ahorita y solamente me voy a quedar con esta relación. Si nosotros observamos la relación del paralelo entre la ganancia de corriente directa, si nosotros hacemos esa relación comparada con RE muy pequeñita, es decir, si la hacemos tender a cero, entonces el resultado es el mismo que aquel de un divisor de voltaje sin carga. Cuando llegamos a nuestros 6 pasos que decíamos recomendables, recuerden al paso 3 donde determinamos la corriente IE y observen qué sucede si esa relación la hacemos tender a cero. Si esa relación la hacemos tender a cero, tenemos la fórmula 3, sin tanta necesidad de análisis. Muy bien, entonces concluyendo, una polarización con divisor de tensión elimina el uso de una fuente adicional BBB. Una polarización con divisor de tensión logra una estabilidad en el punto de operación sin depender de la ganancia de corriente directa. El análisis de este tipo de circuitos se reduce a 6 pasos lógicos sencillos de recordar, ya que se basan en la ley de Ohm y en las leyes de Kirchhoff. Y recuerden, cuando se trate de diseñar circuitos de este tipo, procurar que esta relación, la resistencia de Thevenin entre la ganancia, hacerla tender a cero. ¿Cómo? Nuevamente recuerden este consejo práctico, haciendo que la resistencia 2 del divisor de tensión sea menor, cuando menos, a 10 veces la resistencia de emisor por la ganancia del transistor. Ahora el punto de operación ha dejado atrás a las variaciones de la ganancia de corriente directa y entonces observen el siguiente circuito donde observen que la resistencia de emisor la hemos sustituido por un potenciómetro de 1 kilo ohm. Muy bien, la fuente de voltaje de colector,
La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia de colector controlan la corriente de saturación y la tensión de corte. Una variación en cualquiera de esas magnitudes hará que varíen la corriente de colector y o el voltaje de corte. Cuando ustedes hayan determinado los valores de las variables anteriores, siguiendo los 6 pasos vistos, varíen la resistencia de emisor para que puedan observar cómo el punto de operación se coloca en cualquier posición a lo largo de la recta de carga, ahora sin que nos afecte la ganancia. Si RE es demasiado grande, la corriente que pasa por ahí pues será menor, por lo tanto el punto de operación se desplaza a la zona de corte. Si RE es demasiado pequeña, la corriente es mayor y entonces el punto de operación se mueve hacia la región de saturación. Hemos dado 6 recomendaciones y un par de recomendaciones más respecto al cálculo de las resistencias. Bueno, al margen de todo esto que hemos visto en este video, existen otros métodos de polarización. La polarización de emisor, la polarización de colector, con otras configuraciones diferentes a la del divisor de voltaje. Pero el análisis que se hace para esas polarizaciones es muy similar al que hicimos aquí, así que tú ya no debes de tener ningún problema para reconocer esas polarizaciones de esos circuitos. Cabe señalar que la polarización mediante divisor de tensión es la más utilizada. Muy bien, creo que estamos listos para analizar y diseñar ya circuitos de amplificación. Espero que este material haya sido de mucha utilidad para ti. Si te ha gustado lo que has visto en estos videotutoriales, te sugiero que te inscribas al canal y así cada vez que suba un video que sea de tu interés, pues podrá llegarte un aviso a tu correo para que puedas en ese momento o después ver de qué se trata. Y si no te quieres inscribir, pues simplemente haciendo clic en me gusta, estaremos muy agradecidos. Y si no te gustó, pues no le comentes a nadie para que otros incautos igual que tú caigan en esta misma trampa. ¿Ok? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.